Vengan, muy buenas tardes. Gracias otra vez por estar puntualmente presentes a la clase de resistencia de materiales, sección C, jueves ya 24 de febrero. La 24 de febrero. Entonces el día de ahora, miren, nos vamos a enfocar en la salida e interpretar los resultados de la salida de los programas para armaduras del libro ProStructural 3D, ¿verdad? Más cómo correr el programa desde la consola del DOS. Entonces, todos los que de alguna manera ya instalaron su software, ¿verdad? Les sonará muy familiar todo lo que yo voy a explicar hoy. Entonces, les va a reforzar. De todos modos, estoy grabando la clase para tal cuestión. Al final de la clase voy a tomar un control de asistencia, ¿sí? Un control de asistencia, va, que lo hago de vez en cuando, y también usted marcará al final de la clase por sí mismo su asistencia. Entonces yo mencionaré su nombre con la lista que tengo aquí, ¿verdad? Eso me levanté antes de la clase, y usted me dice presente ahí por el micrófono o por el chat. Bueno, entonces empezamos con la clase. Entonces, fíjense, usted realmente, usted puede correr los programas, ¿verdad? De dos maneras. La primera manera que habíamos visto la clase anterior que les explicaba de los programas, ¿verdad? La carpeta de CD-ROM ProStructural 3D, ¿verdad? Que es la que está grabada en su desktop. Tiene los archivos exe, que son los ejecutables. ¿Da? Esa palabra exe viene de executable, de ejecutable. Entonces, por eso se llama así, carpeta exe de executable. Entonces, usted puede ejecutar el programa. Con eso, dijimos, si yo me iba a la carpeta exe y cliqueaba en la aplicación AMP, por ejemplo, que corría el programa, ¿verdad? Y les aparecían los archivos de salida con la fecha de hoy, que ustedes pueden ver 24 de febrero del 2022 a las 3:56, ¿verdad? Los archivos de salida. Pero resulta que yo también puedo correr el programa mucho mejor desde la consola del DOS, ¿verdad? Todos los programas, ¿verdad? Ustedes pregúntenle a los de sistemas informáticos, los que estudian software o hardware o redes, todo se corre desde la consola, profesionalmente. Entonces hoy les voy a enseñar en la primera parte de la clase cómo correr el programa desde la consola. Se darán cuenta que son 3 comanditos los que yo debo manejar para poder hacer eso. Leamos ahí las instrucciones. Este archivo dice comandos esenciales para el DOS, ¿verdad? Eso yo lo he puesto en la plataforma Moodle. Si ustedes se van a la plataforma Moodle, ahí hay un archivo que dice comandos para correr programa desde la consola del DOS. Es el que vamos a presentar ahorita. Entonces, mire, son 3 comanditos, 3. Ya vamos a ver bien qué es eso. Dice comandos esenciales para la consola del DOS. CD para direccionar a algún folder específico. CD ... para salirse de un folder. dir proporciona en pantalla el listado de los archivos en el folder. Entonces, estos 3 comanditos
Ya vamos a ver bien qué es eso. Permítanme, tools, comment, cd y dir, ¿verdad? Grábenlo ahorita, cd y dir. Los vamos a escribir ahí en una pantalla para poder accesar a los comandos. Dice, para correr el programa, por ejemplo, análisis estructural de marcos planos, el AMP, ¿va? Que es el capítulo 1, desde la consola del DOS puede seguir los siguientes pasos. Fíjense, vamos a ir uno por uno. Dice ahí, uno, en el buscador, en la lupa, escribir CMD y aparecerá la aplicación del Command Prompt del DOS. Dar clic sobre esto. Entonces, en la lupita que ustedes tienen del Explorer en su computadora, como la tengo yo aquí ahorita, cliquean, escriben CMD y les va a aparecer esa pantallita negrita del Command Prompt. Esa es la consola. Si ustedes vienen y cliquean aquí Command Prompt, mire, les va a aparecer esta pantalla negrita. Ya la vieron. Entonces, esta pantalla es la consola. ¿Ya? Desde aquí puedo correr los programas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Direccionar con estos comandos, con el comando, por ejemplo, cd, irme a la carpeta del CD-ROM Pro Structural 3D que está en el desktop. Para eso, lo único que tengo que hacer, dice, nos vamos al 2, escribir CD Desktop, Enter, o CD Escritorio, Enter, ¿verdad? Si depende, su computadora tiene el directorio Desktop, que es el mismo escritorio en español. Yo lo tengo en inglés, voy a escribir ahí CD Desktop. Mire, voy a volverlo a escribir. Quiero ver si lo puedo hacer más grande esto. Máxima, edit, properties, false edit, scroll all, properties, ahí está. Font 28. Ahí está, creo que ya lo miran mejor. Mire, CD Desktop. Ahí está. Entonces yo estoy en la consola del Command Prompt. Con el comando CD Desktop lo que estoy haciendo es yéndome como cuando yo estoy en Windows y estoy viendo mi escritorio, ¿verdad? Este es mi escritorio, lo que tienen en pantalla, ¿verdad? Estoy ahorita en la consola, pero estoy en el escritorio desktop. Si yo quiero ver lo que hay ahí en mi escritorio, por ejemplo, doy dir de directorio y me sale una lista de todos los folders que hay ahí, que es lo que yo miro en pantalla en el Windows. Si yo quiero salirme del desktop, cd ... vuelvo al folder anterior. cd ... vuelvo al folder anterior. Quiero volver a entrar al escritorio CD Desktop, mire, ¿verdad? Y si quiero entrar al directorio de la carpeta que les grabé o que ustedes grabaron, CD Pro Structural 3D, mire, ¿qué estoy haciendo? Ven ustedes ahí, con el comando CD, el nombre del folder y darle Enter, lo que estoy haciendo es yéndome, aquí yo tengo mi desktop y aquí tengo el folder CD-ROM Pro Structural 3D. Cuando le hago al mouse aquí, estoy entrando a la carpeta CD-ROM Pro Structural 3D en Windows,
pero en el DOS estoy entrando con el comando cd. Si yo doy dir, mire, dir, ¿qué pasa? Me va a listar ahí las carpetas que tiene grabado el CD-ROM. Ejemplos, la carpeta exe, instaladores y programas. ¿Ah? Si ahora quiero introducirme a la carpeta donde están los ejecutables, cd exe, y es como que en el Windows viniera y dijera, mire, me voy aquí al exe. ¿Va? Entonces ya estoy adentro de la carpeta exe, solo que desde la consola. Ahora, si simplemente quiero correr el AMP, el capítulo 1, el programa AMP, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escriba AMP solo el nombre y le da Enter, le va a correr el programa y le pone ahí ProStructural 3D, programa para análisis estructural de marcos planos, análisis estructural realizado correctamente. Entonces, usted desde la consola puede correr el programa. En lo personal, me gusta más a mí desde la consola porque es más profesional y ustedes miran ahí si el programa ha corrido correctamente. ¿Va? Desde el Windows dijimos, si yo cliqueaba 2 veces AMP, aquí hace lo mismo, solo que les quita la pantalla negrita. Entonces, entendido cómo correr el programa desde el DOS, desde la consola del DOS. ¿Verdad? Cuando yo trabajo se los adelanto, con compiladores, yo compilo los programas desde aquí profesionalmente, con comandos. Entonces, trabajar por consola, ¿verdad? Es bien conveniente para los ingenieros. Lo que hizo el Windows fue quitar la consola y hacer dinero con clics. Hizo millones. Entonces, sepan ustedes pueden realizar sus propias cosas desde la consola. Es bien fácil. Entonces, si yo quiero correr el programa AEAP, que es el que ustedes están corriendo, ¿verdad? Dijimos, voy a correr el AEAP, el capítulo 6, análisis estructural de armaduras planas, porque estamos empezando por ahí. Por ejemplo, hablo del CodeBlocks, que es el notepad más profesional. Y voy a abrir el archivo de control de la carpeta exe. Este archivo, mire, es el archivo de control. Entonces, si quiero correr, por ejemplo, el problema típico, el problema ejemplo, que está en el capítulo 1, dijimos que las primeras 3 líneas las tenía que cambiar en este archivos.txt. Grabo, mire, ejemplo 1, AEAP título, el input, el archivo de entrada y el archivo de salida que me va a poner. Simplemente. Y desde la consola, o ya no pongo AMP, sino que AEAP. ¿Ya? Análisis estructural de armaduras planas. Le doy Enter y me ha corrido el programa de armaduras planas. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el nombre dependiendo del programa que yo estoy corriendo. En el caso de su tarea, yo tengo que correr AEAP. Me voy a la carpeta y yo voy a tener ahí los archivos de salida. Aquí están. Fíjense, el primer archivo de salida es el que vamos a discutir hoy, ¿verdad? Para ejemplificar todo lo que tiene el archivo de salida, explicarles. También el programa les va a crear,
les va a crear, ¿dónde es este? El AMP. Se me olvidaba decirles, desde el CodeBlocks, que es el editor de texto, yo también puedo abrir los archivos de salida, el archivo de salida, output AEAP, y tengo dos pestañitas, y puedo también abrir el input aquí mismo. Entonces es muy conveniente, conveniente utilizar el CodeBlocks, porque en una misma pantalla ya puedo cambiar los archivos con las pestañas. ¿Ya? Y aquí abajo le sale a usted en qué columna está, ¿va? Para efectos de formato. Mire aquí, columna 20, columna 9. Entonces ustedes pueden ver muy bien los archivos. También el programa, ¿verdad? Me da la elástica de la armadura en PostScript. Entonces, lo que ya instalaron, ya saben, esto lo abre con el GSView, ¿verdad? Y es una subrutina del Jet Propulsion Lab de la NASA lo que hace esto. Si yo le doy un zoom, mire, le doy un zoom a estas figuras, nunca se desvanecen. Mire, tiene una resolución grandiosa. Mire, usted no ve ahí difuso el dibujo, sino que siempre con una alta resolución por todo el zoom que le den. Mire, por lo general las figuras de otros software de menor calidad no son .ps, esta es PostScript, la máxima resolución que hay en gráfico de computador. Esta gente lo hizo para la cuestión de astronomía, ¿verdad? Yo en mi doctorado lo aprendí a ocupar para cuestiones de sismología, y hoy yo lo aplico aquí a las estructuras. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿verdad? Un buen material que me da en gráficos de alta resolución en este caso, la deformación de la armadura. Entonces, la elástica viene dada por .e.ps, ¿verdad? Cuando ustedes miren, cuando corra el programa, ustedes mirarán ahí, da el .txt es un output plano. Tendrán extensión, les va a poner el programa automáticamente un e.ps. ¿Qué es eso? Le pone el nombre, _e.ps, de elástica y formato PostScript para verlo con el GSView. También les da el programa el gráfico de las fuerzas, de axial, perdón, sí. Miren, les pone ahí el gráfico en azul las fuerzas en tensión y en rojo las fuerzas en compresión. Entonces, cuando miren y lo corran, tendrán el -a.ps, es para fuerzas, y el -e.ps es deformación, o le llamamos elástica. El B.ps es para el cortante. En este caso no lo van a ocupar porque es cero. Y finalmente les da otro archivo de salida que es el Fmax, donde están las fuerzas máximas que experimenta la estructura. Vamos a poner ahí en el chat. A todo lo que les estoy explicando está en el capítulo 6, el ejercicio 1. Ahí está todo, que ya lo vamos a ver más en detalle.
Entonces, el archivo fmax.txt, fuerzas máximas, que en este caso es bien fácil porque la armadura solamente tiene una fuerza, entonces le pone el valor que es único. Pero, por ejemplo, a veces en las vigas, en el miembro hay cargas distribuidas, momentos, entonces les busca a ustedes cuál es la fuerza máxima. Entonces, entendido, ¿verdad?, cómo generar, en primer lugar, desde la consola del DOS, el correr el programa. No es más que 3 comanditos, señores. CMD para buscarlo en la lupita aquí, CMD en la lupita, cliquean la lupita y les va a salir esto, la consola. Buscan dónde está el desktop, CD desktop, y CD-ROM Pro Structural 3D, y otra vez CD-EXE, y van entrando a las carpetas con el comando CD. Y simplemente para correrlo, ya cuando estén en la carpeta exe, colocan el nombre del ejecutable que está en esa carpeta. En este caso, AP, de análisis estructural de armaduras planas. Y les genera los archivos. ¿Tienen alguna pregunta de cómo correr el programa desde el DOS? Fíjense que aquí vamos al grano, a lo que deben de saber ustedes rápidamente. Ustedes pueden curiosear qué otros comandos hay, ¿verdad? Por ejemplo, el dir, yo les dije dir, mire, es largo. Si doy dir, plica P, me lo pone por página. Entonces, eso está ahí en cualquier libro del DOS. O dir, plica W, me lo pone por varias columnas, y hay una cantidad de opciones. Si le pongo CLS, clear, me limpia todas las corridas. Y así un montón. Pero lo que tienen que saber es el CD punto, si me quiero salir de aquí, mire, voy para atrás. Y el dir para ver lo que tengo ahí. Entonces es algo muy risible, ¿verdad? Muy básico, con el cual yo puedo correr el programa. Preguntas de cómo correr el programa desde el DOS. Imer, ahí mándame una captura de pantalla por correo. Es posible que no hayas entrado bien al desktop. Tenés que entrar a donde está tu carpeta del CD-ROM. Entonces depende, el sistema no puede encontrar la ruta especificada. Algo tienes ahí, cuando entras aquí al command prompt, fíjate a dónde estás. Yo estoy, por ejemplo, en users, ¿va? Mi nombre ahí, que por cierto, el técnico le puso Z a mi apellido y ahí quedó. Entonces, cuando me dieron la compu aquí en la universidad, pues Salazar con Z, pero igual, ¿verdad? Y estoy en los usuarios y en la carpeta Dr. Walter Salazar está el desktop. Está el desktop. O sea que cuando yo entro, mire, así yo le doy dir, el desktop me tendrá que salir. Aquí está. O sea que tú lo que puedes hacer, Imer, te vas a la lupita, te vas a la lupa, a la lupa command prompt, aquí está el command prompt, y escribe dir, ahí te tiene que salir el desktop. Si no, búscalo y tienes que direccionar a dónde está el desktop. Si acaso tienes problemas, vente un día por aquí, mañana o el sábado voy a estar en la mañana y resolvemos eso rápido.
Pero córrelo, o sea, es una cosita ahí sencilla. ¿Estamos? Bueno, entonces avísame ahí. Mire, doctor, voy a llegar un ratito por ahí. Ya parto el tiempo. No nos toma más de 15 minutos. Entonces vamos a ver ahora cómo interpretar los resultados. Entonces, yo corro el programa, corro el programa y ya tengo los resultados. Les va a dar un output.txt con el nombre que ustedes le han especificado y lo abren, ya sea con el Notepad o el CodeBlocks. Da el programita, da que me gusta mucho a mí por su versatilidad. Entonces yo tengo el output. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que tira el programa en específico, ¿verdad? Se darán cuenta que es muy fácil. Entonces, si tienen su libro ahí a la mano, pueden irse a la página 560 del capítulo 6, página 560, ¿verdad? La clase anterior del libro yo les expliqué en detalle las páginas, ¿verdad?, iniciales. Pero hoy nos vamos al archivo de salida. Dice, a continuación se presentan las especificaciones del archivo de salida listado en la página anterior. Estas especificaciones están separadas por secciones literales de la hasta I, en donde el título corresponde a las líneas de caracteres del mismo archivo de salida y luego se presenta una explicación detallada de cada sección según los resultados para el enlace estructural. Entonces, mire, usted va a tener, por ejemplo 1 AEAP y el archivo de salida les dice cuál ha sido el archivo de entrada y el archivo de salida y el nombre, armadura de techo tipo Fink. Entonces, esto ustedes lo pueden ver ahí en el audio. Quiero ver si doy un zoom a esto. Si no lo hago desde el Notepad, permítanme. Ahí está. Entonces, lo que estamos diciendo, mire, esta primera parte, el programa les dice qué input han ocupado para no perderse. Y el output, que es el mismo nombre del archivo. Pero este es AEAE. No. Ahorita vamos a irnos al exe, la carpeta exe. Output. Este es. Ahí estamos, hoy sí. Entonces, luego les pone, ¿verdad?, el título, datos de la estructura, MNJ, NR, NRJY, y lo que ustedes ya saben, miembros, número de nudos, número de restricciones y número de nudos restringidos y el modo de elasticidad. Fíjense, esto viene el libro y se los explica aquí. Datos de la estructura M, número de miembros. O sea que lo que yo les estoy diciendo está detallado en su libro. MNJ, NR, NRJY. ¿Ya? Luego las coordenadas de nudos, veamos el archivo, son estas. Entonces el programa les pone otra vez eso, el título, lo que decíamos que no iban a
a cambiar el texto, solo los números, y les pone las coordenadas de nudo así como las copiaron. Entonces ustedes pueden corroborar, en otras palabras, que a través del output ustedes están teniendo las mismas coordenadas que pusieron en el input. Porque puede haber un problema ahí de formato de decimales, el programa se los va a poner mal. Si está bueno, se los pone igual. O sea, nos vamos al libro, les dice, mire, coordenadas de nudos. Y aquí les dice X, coordenadas de nudos en el nudo eje, en el X de nudo en el eje X, y Y, coordenada de nudo en el eje Y. Luego, importante, vamos a ver. Les pone las designaciones y propiedades del miembro y dijimos que el miembro JJ era el inicial y el JK es el final del miembro al cual yo estoy analizando. El programa les copia, fíjense, el área de la sección transversal que ustedes pusieron cuando lo corrieron. Entonces tiene que ser igual. Y les pone 3 datos más. La longitud, que ustedes no se la dieron. Si se fijaron, ustedes lo único que hicieron fue darle las coordenadas de los nudos y decirle al miembro qué nudo llega inicial y qué nudo es el final. El programa automáticamente les calcula la longitud. Entonces, una manera de saber que ustedes han introducido correctamente la coordenada de los nudos es viendo la longitud del miembro en el archivo de salida output.txt. ¿Entendido? Entonces, ustedes tienen una estructura que tiene 10 metros de claro. El L, cuando se lo calcula, tiene que dar 10 metros en base a las coordenadas de nudo. Y adicionalmente, la estructura les calcula un CX y un CY. Estos son los cosenos directores. ¿Qué es eso de los cosenos directores? Está explicado en el libro. Entonces, todo lo que les estoy diciendo está aquí. Entonces, CX es el coseno director en X y CY el coseno director de Y del miembro. No es más, señores, que, ¿verdad? Mire, aquí les pone el libro. Es en coseno director en X, coseno de teta X es la coordenada en X final del miembro menos la inicial del mismo miembro entre la longitud. Esto lo tienen en la computadora porque ustedes ya le han dicho la coordenada de los nudos en primer lugar y al miembro qué nudos llegan. Aquí les ejemplifica, mire, el nudo JJ, el inicial tiene coordenadas X sub I, Y sub I, y el nudo final JK tiene coordenadas XF, YF. Entonces, si yo resto la coordenada final menos la inicial entre la longitud, que es la misma suma de los cuadrados de la raíz cuadrada, de la diferencia de las dos coordenadas en X y Y, van a obtener un coseno director. Ese coseno director, el coseno de teta X, en el programa es este CX. Y también CY. En el caso de CY, ¿verdad? Esta sería teta X, y en el caso de teta Y, serían las coordenadas iniciales, finales e iniciales en Y de los nudos, entre la misma longitud. ¿Ya? O sea que lo que pueden hacer ustedes aquí, por ejemplo, si el miembro es horizontal, ¿ya? El coseno director tiene que ser 1 para cuando yo le aplique el coseno inverso y hay teta X vale 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. ¿Entendido? Entonces, es una manera de corroborar, ¿verdad? Si el miembro fuera vertical, sería 0 el coseno director, porque el coseno de 90 es 0. Es este ángulo, ¿verdad?, que forma, en otras palabras, el teta X con el eje X positivo y el teta Y con el Y positivo. Entonces, yo mido los ángulos con respecto a los ejes positivos. Entonces, es una manera de corroborar que el programa está corriendo bien.
Fíjense que les estoy dando todas los inputs necesarios para que estén completamente seguros de que ustedes están haciendo bien las cosas. Entonces ahí les explica en este párrafo la cuestión de los cosenos directores. Van de 0 a 180 grados, ¿verdad? Y ustedes pueden corroborar la cuestión de los ángulos con respecto a X y Y. Luego las restricciones de nudo, lo que mirábamos, ¿verdad? Les vuelve a poner lo que ustedes pusieron en el input. ¿Va? Si era un rodillo o una articulación, dijimos que 1 era restricción y 0 era libertad para los desplazamientos en los soportes. Luego les vuelve a copiar el número de nudos cargados y las acciones. Yo lo hago así porque estoy seguro de que el programa me está leyendo bien los datos y me los escribe correctamente. Eso es un doble chequeo, porque hay que ser desconfiado. Entonces, en el archivo input, ¿verdad? Tengo yo la cuestión esta. La designación y propiedades de miembro, lógicamente, lo hace para todos los miembros. Luego, las acciones de nudos, ¿verdad? X y Y, ¿verdad? Él lo va a hacer con la convención de signos que mirábamos anteriormente, positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Luego, mire, usted en el archivo de salida va a ver las reacciones, ¿verdad? Las reacciones y los desplazamientos en los nudos. Ya estamos calculando desplazamiento. Imagínense que a su corta, ¿verdad?, edad y experiencia en estructuras, en menos de un mes, usted ya está calculando desplazamientos y corroborándolos con un programa de computación y corroborándolos a mano. Fíjense que es algo fabuloso, ¿va? Diría yo, excelente. Miren, entonces usted viene y en el programa usted va a ver, en el archivo de salida va a ver esto: desplazamientos en nudos y reacciones de apoyo. Nudos por nudo les pone el desplazamiento en X, en y Rx sería la reacción en X y la reacción en Y. Lo que les estoy diciendo está en el libro. De nuevo, mire, aquí les pone literal H, desplazamientos en nudos y reacciones de apoyo, y les da ahí que es el nudo, el dx, los desplazamientos en X del nudo y en la dirección Y de Y, y la reacción en X y Y. Entonces fíjense que es interesante porque el programa, si miramos el archivo de salida, para el nudo 9, mire, el nudo 9, fijémonos en el nudo 9 y en el nudo 1, estos dos nudos, les pone ahí un desplazamiento de X menos 0.0099 de Y0, reacción en X0 y reacción en Y 2.5192. Si se fijan y recuerdan, el nudo 1 era el rodillo. Entonces sí, tiene un desplazamiento en X, el rodillo, pero no tiene reacción en X, se le puso 0. Estamos. Y para el nudo 9 es una articulación, el desplazamiento en X y Y tiene que ser 0 y 2 reacciones. Vámonos al nudo 9 hoy. El nudo 9, mire aquí, exactamente, no tiene desplazamientos, mire, en X y Y 0 porque no se mueve. En cambio, en el rodillo
les puso que se movía. Ah, interesante. Pero no tiene reacción en X. Solamente porque se mueve libremente. Pero sí tiene reacción en Y, 2.5192. En el apoyo articulado no tiene desplazamientos, pero sí tiene dos reacciones, menos 11 y 3,4808. ¿Verdad? Si usted suma las reacciones en Y, por ejemplo, ¿verdad? Y lo contrarrestra con las cargas aplicadas en la sumatoria global de sumatoria de fuerzas en Y, les tiene que dar 0 igual a 0. ¿Va? Cuando ustedes involucren las reacciones y las cargas aplicadas, igual para X. Y para los nudos que no son reacciones, tienen libertad, le pone el programa reacción 0, no hay, porque es un nudo que se mueve, está libre, pero sí le pone desplazamiento. Este desplazamiento es el que ustedes van a ocupar, por ejemplo, para el problema 2. Son las dos barritas que están ahí. Luego, finalmente, el programa les da a ustedes las acciones en los extremos de miembro. Y les pone ahí, mire, miembro 1, y les da 4, AM1, AM2, AM3 y AM4. ¿Qué quiere decir eso? AM1, lo que les estoy explicando nuevamente, está en el libro, página 560 en adelante. Aquí está, mire, en la página justamente 563 del libro, usted puede encontrar qué significa M1. Dice fuerza axial en el nudo JJ, que es el inicial que yo le puse al miembro, del miembro en consideración. AM2, fuerza cortante en nudo JJ del miembro en consideración. ¿Verdad? Que en nuestro caso siempre serán 0 para resistencia material. AM3 es la fuerza axial en el nudo JK, es decir, en el nudo final del miembro en consideración. Y AM4, fuerza cortante del nudo final. En nuestro caso va a ser 0. Entonces usted mira ahí, por ejemplo, que en el miembro 1, yo tengo 5.3137, una fuerza axial en el nudo JJ, y en el nudo JK, nudo final, tengo el mismo valor pero negativo, menos 5.3137. La pregunta, señores, es si este miembro está en tensión o está en compresión, según estos valores y signos. Lo que deben de hacer ustedes, mire, es bien fácil. Entonces, mire, el cortante es 0. No me quito la vida con el cortante ahorita, sino que esas son fuerzas axiales. Entonces, lo importante es saber ahí, es decir, lo que les está poniendo el programa. Si yo dibujo el miembro, les está poniendo las fuerzas en los extremos del miembro. ¿Ya? Una cosa son los nudos y otra cosa los extremos, ¿verdad?, de los miembros. En extremos de miembros. Entonces son fuerzas en el miembro. Entonces, en el libro está explicado, ¿verdad?, cuál es el sentido, cómo puedo interpretar esos números. ¿Cómo las interpreto? ¿Verdad? Es lo que vamos a ver ahorita. Si ustedes leen el ejemplo 1
del capítulo 6, aquí está, aquí quería llegar. En la página 554, ustedes pueden ver esta nomenclatura. Nudo JJ, nudo JK. Como este es el nudo inicial, pongan atención de una vez, y este es el nudo final, el programa en las acciones de los extremos de miembro trabaja con ejes locales. Es decir, el eje X local del miembro va desde el nudo inicial hasta el nudo final. Por eso va aquí el eje X positivo. Mire, si el miembro es vertical y el nudo inicial está abajo y el nudo final JK arriba, el eje X va desde el nudo inicial hasta el nudo JK. Por regla de la mano derecha estática, yo puedo saber cuál es la dirección, giro en sentido antihorario, 90 grados, puedo saber cuál es el eje Y positivo. Mire, ¿verdad? Gire aquí X, mi mano aquí hacia arriba en la columna vertical, el eje Y tendría que estar en la dirección hacia la izquierda. Entonces, el programa lo que hace, ¿verdad? Es, pongan atención, si este eje X positivo, si les pone una fuerza positivo en el AM1, que es el nudo JJ, quiere decir que el miembro está en compresión. ¿Ya? Les tiene que poner negativo del otro lado, en el JK, el mismo valor. Entonces usted se asegura que está en compresión. Estaría en tensión si el miembro en el nudo JJ, el AM1 del programa me lo pone negativo, porque va en sentido contrario al sentido positivo del eje X. Entonces usted traza el eje X positivo del nudo inicial al nudo final y se fija en los signos de las respuestas que tiene los programas, positivo y negativo en este caso. Por ejemplo, veamos el miembro 1. El miembro 1. El miembro 1 de la armadura es el nudo, aquí está, ¿ven? Va del nudo inicial 1, JJ, nudo inicial 2, nudo final, perdón, JK2. Miembro 1, miremos el dibujo. Miembro 1, la codificación. Aquí está, mire. Entonces el miembro 1 va de 1 a 2, quiere decir que el eje X positivo va aquí, inclinado hacia arriba, y el eje Y positivo está aquí. Como me está dando en el miembro 1 una fuerza positiva, que es esta, la que estoy dibujando ahorita, este es el miembro 1, quiere decir que el miembro está en compresión. O sea, esta dirección coincide con el X positivo. Entonces tiene que estar el miembro en compresión y del otro lado, a fuerza, el programa les tiene que escribir el mismo valor negativo que va hacia abajo. Aquí la flecha, mire, en sentido contrario al eje X positivo. Veámoslo. Ahí está. Entonces, este miembro tiene que estar en compresión. Si yo veo y no me estoy equivocando, miro el diagrama de las fuerzas en el PostScript. Ahí está, mire, vamos a hacer un zoom. Este es el miembro 1, el inclinadito. Me ha puesto en rojo la fuerza de barra. Sí, está en compresión. Entonces es bien fácil saber si un miembro está en tensión o en compresión, siempre ustedes sepan cuál es el eje X positivo. El AM1 es la fuerza en el extremo de miembro, ¿verdad? Es como que usted hiciera un corte. Vamos a ver un corte en estructura justo aquí.
Justamente es antes del nudo, aquí, y otro corte aquí, aísla la barra y la mira. Entonces tendrá dos fuerzas aquí. Este es el AM1 y este es el AM2. Y el signo dependerá del eje X positivo. Si este es mi nudo inicial JJ, siempre JK, el eje X positivo va hacia K, X positivo. Entonces, si el programa me pone positivo el AM1, quiere decir que va en la dirección del X positivo. Entonces, interpreto que está con presión. Entonces, es una herramienta esta muy bonita para tener resultados. Finalmente, en el libro, en la página 564, les da a ustedes todos los archivos de salida que da el programa en términos de gráficos PostScript, alta resolución. Les decía, mire, A deformada de la estructura, A fuerza axial y fuerza cortante. Y el nombre es el nombre genérico que ustedes le pusieron en la tercera línea del archivo TXT. Les da la deformación, mire, las fuerzas axiales. ¿Verdad? Y también usted puede corroborar el equilibrio mediante sumatorias de fuerzas en X, Y y momentos. 0 igual a 0 en todos los casos. Se asegura que el programa está corriendo perfectamente y puedo hacer el equilibrio de un nudo base a las fuerzas de barra, a los AM1 y AM3. Entonces, dependiendo de cuáles son estas fuerzas en los extremos de barra, lo coloco en sentido contrario en el nudo y hago una sumatoria de fuerzas en X y Y, ¿verdad? Para que, por ejemplo, en la cumbrera, para saber si el programa está corriendo correctamente. Entonces aquí he hecho equilibrio en la cumbrera, allá arriba, en la armadura, con todas las fuerzas de barra, las paso a los nudos, aplico el método de los nudos, en otras palabras, y las cargas aplicadas, y corroboro el equilibrio. ¿Verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Que si usted lo corre de manera manual y con el programa, el porcentaje es 0, que es lo que ustedes están haciendo con su tarea. Preguntas entonces del archivo de salida. Gracias, Anderson, Mauricio. Gracias, Imer. Entonces, igualmente, ¿verdad? Así otra clasecilla ahí con conceptos claves nuevos para los cuales ustedes deben de estar atentos. ¿Tienen preguntas? Eso es, ya les expliqué cómo saben si está en tensión o compresión. Es bien fácil. Ahora, ¿verdad? Que ya les di las clases, ya están corriendo el programa, les aconsejo que
agarren su libro un día de estos y léanse el capítulo 6 de la página 549, todo, hasta la 567. Fíjense que no es mucho. Y aquí, en este ejemplo 1 del capítulo 6, ahí está explicado todo. Más lo que hablábamos de cómo correr el programa desde la consola. Se lo recomiendo. Y ahí vamos a ir. Preguntas, preguntas. Fíjense que no es fácil para uno como profesor inducir un libro en línea, a distancia. No es cuestión sencilla, pero ahí vamos, ¿verdad? Hace un par de días me escribió un alumno, vaya, ya ha corrido los programas ahí. Excelente, excelente. ¿Verdad? Hay otros ahí que tienen unas travesitas chiquitas, ahí van saliendo también. Recuerden, 50% es bastante. Entonces, cualquier consulta me la pueden hacer por correo. Si la podemos resolver vía en línea, mejor para evitar contacto, pero si la cosa está muy fuerte, las dudas y topan, solo me escriben y se dejan venir un día y lo resolvemos. Yo les explico aquí. Lo que me interesa es ya que esto vaya fluido. Bueno, entonces fíjense, nos vamos a quedar aquí. Y la asistencia, márquenla ustedes. Vamos a hacer el control mejor la próxima clase. A marcar asistencia ustedes, el control que les dije, lo vamos a hacer la próxima semana. Quiero ver, sería el día martes. Y hoy, favor, marque su asistencia usted mismo. Entonces, gracias por estar presentes y nos vemos el martes a las 3:50, si Dios quiere. Nos vemos. Cuídense mucho. Dios Anderson, Dios Denise, Dios Katia, Hazy, Natalia, nos vemos. Cuídense mucho. Bueno, sí, sí, David. Sí, sí, todo, todo, todo. So- no, solo ejercicio. La otra semana les voy a dar el temario, lógicamente, pero es lo que hemos visto desde el principio. Bueno, sí. Bueno, pues vamos.